Hola, buenas, ¿cómo les va? Seguimos con el planteo que venimos haciendo de condensadores. Vamos a proyectar la pantalla y vamos a continuar a partir de donde estuvimos trabajando hasta ahora. Bien, vamos a proyectar esto. Bueno, como decía, este tipo de carcasa, la E, de 2 pasos por los tubos y 1 paso por la carcasa, tiene este comportamiento, tiene plato de choque, entra por aquí, sale por aquí. Si hacemos un corte, vemos el bafle que está girado 90 grados para que el mecanismo de movilización del vapor sea en el sentido de zigzag lateral, ¿sí? Y con un drenaje en la parte inferior, con el objeto de que el líquido que vaya produciéndose gire y se pueda sacar del material entre bafles. Una variante de esto es los condensadores 1-2, pero en serie. Esto, si ustedes se fijan aquí, tenemos el ingreso del vapor. Después que ha hecho esta trayectoria, el vapor se vuelve a conectar con vapor y líquido, se vuelven a conectar y entran a esta segunda carcasa. En la parte superior colocan el venteo, en la zona donde no va a circular prácticamente ni vapor ni líquido, y en la carcasa siguiente el planteo está al revés, es decir, el venteo en vez de estar en la parte superior derecha pasa a estar en la parte inferior izquierda, y el condensado atraviesa este camino hasta llegar al final ya prácticamente totalmente condensado, ¿sí? En el caso de por lo de los tubos hay dos pasos por los tubos, ¿sí? Que después vuelven a ser, en definitiva termina siendo un intercambiador de 4 pasos por los tubos y 2 pasos por carcasa al estar en serie prácticamente, ¿sí? Otras variantes que puede haber en el tema de condensadores son las carcasas J en serie. Las J son flujo partido, entra, se divide el flujo en dos. El flujo que se divide en dos atraviesa el intercambiador que sigue, está al revés, literalmente. Entra por el lado del flujo dividido y después se junta en el condensado al final, siendo esta zona la que se colocan los venteos, ¿sí? Donde ya no queda prácticamente nada por condensar, excepto los incondensables. Si vamos a esta condensación por la carcasa, en el caso de una carcasa de tipo X, es decir, de flujo cruzado, el vapor ingresa aquí, se condensa en los tubos, por contacto con los tubos, y luego ya el condensado se saca por aquí y las zonas de venteo están próximas al condensado. En este caso, por los tubos, son 4 pasos. Un paso, pegar a vuelta 2 pasos, pegar a vuelta 3 pasos y después el 4.º paso. Bien, esto fue como base, como para decir los tipos de arreglo que podían haber en un condensador por la carcasa. En el caso del flujo, o lo que se produce cuando se condensa por una carcasa, podemos ver lo siguiente. Originalmente se planteó un banco ideal de tubos. Cuando se hacen las ecuaciones, se plantea un banco ideal de tubos, donde pasa lo siguiente, es decir, el primer tubo empieza a condensar, forma una película, esa película va drenando al segundo tubo, en donde la película, producto de la entrada de este fluido, más la propia condensación del tubo, se hace más grande. Esto es para tubos horizontales, por cierto, y después esto drena al tercer tubo, que es mucho más grande. Entonces la transferencia aquí va a ser mejor porque la película es pequeña y va a empeorar a medida que baja en el banco ideal, en la línea de tubos. Esto, digamos, es un planteo base, un planteo ideal, como para poder obtener ecuaciones de diseño en base a esto.
Luego las ecuaciones de diseño, lo que se ve en la práctica son estos tres tipos de situaciones. La primera es que este flujo que va de tubo a tubo no tiene ese comportamiento tan simétrico en la disposición de la cantidad de líquido que se distribuye en los tubos, sino que, como en este caso podemos ver, en el primer tubo algo, por ejemplo en el caso de esto es un arreglo en triángulo, algo de líquido se produce, ese líquido fluye a un tubo casi lateral, que es el tubo que está por debajo, porque no hay una unión de tubos como si fuera un arreglo en cuadro. El líquido que entra aquí drena en este sentido, cae acá, drena en este sentido, cae acá, drena en este sentido, aumentando el espesor, pero no es completo en el tubo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, este tubo tira acá, entonces este estaría con una cantidad de mojando, una cantidad mayor que en este caso. Eh, o puede ser algo como esto, digamos, donde el flujo empieza en este tubo y después la línea de flujo va incrementando solamente uno de los costados del tubo, en lugar de todo el tubo como era aquí. Estos son distintos modelos, pero en realidad esta es la parte más práctica. También puede pasar esto, es decir, esto de salpicadura, o sea, se produce líquido, ese líquido en vez de bajar como si fuera una constante, sino se va produciendo goteos, esos goteos hacen, digamos, proyectar material líquido hacia por fuera de los tubos, y esto también puede ser llevado por el mismo vapor y revaporizado, ¿no? De hecho, un poco estos fenómenos se producen en un fluido y en una condensación no ideal. También existe que cuando el flujo de gas que se va condensando es alto, puede pasar un soplado del tubo, es decir, se produce algo de líquido y ese líquido es arrastrado por el vapor que circula, ¿sí? Con estos modelos, o sea, ajustando este modelo ideal a este tipo de modelos, se logran las ecuaciones que vamos a ver en los próximos videos, ¿sí? Otra vista, en vez de verlo desde frente, lo vemos lateralmente, podemos tener este goteo puntual tipo columna, ¿sí? Donde se produce el líquido aquí y ese líquido drena al tubo inferior, o tipo cortina, ¿sí? O tipo goteo, ¿sí? Estos son los flujos aproximados que se pueden ver, y acá podemos ver cómo es el movimiento del líquido en este tipo de situaciones donde se producen crestas, donde hay caídas, esto se produce una cresta y después viene la otra caída y hay otra cresta, y después hay valles, hay zonas donde hay menos, o sea, como verán, el comportamiento dentro del tubo no es muy fácil de predecir, ¿sí? Por eso las ecuaciones son ecuaciones empíricas que ajustan variables, ¿sí? A partir de números adimensionales en algunos casos, o usando relaciones entre las propiedades, ¿sí? Bien, bueno, si hablamos de condensación por la carcasa, también existen los condensadores de película descendente. Acá tenemos dos divisiones para hacer. En el caso de película descendente, eh, por, eh, por la carcasa, el vapor ingresa, inunda los tubos, acá tiene una placa de choque para que el vapor se distribuya y no golpee sobre los tubos directamente. Al llenarse los tubos empieza a crecer el líquido y se moja el líquido y baja, y después es retirado en la parte inferior, en el condensado aquí, en la parte inferior. Ahora bien, si nosotros hablamos de condensación de película descendente de líquido para ahorrar o para tener menos cantidad de líquido en el lado de los tubos, se suelen usar este tipo de mecanismos para lograr distribuir, hacer una fina película en el tubo. ¿Cuáles son los mecanismos estos? Bueno, lo podemos ver aquí.
Uno es el generar valles y picos en el mismo del tubo, digamos, haciendo inserciones o depresiones en el tubo con un sentido. Esto tiene por objeto que el tubo se inunde completamente y por esas depresiones, por estos valles, ingrese el líquido y se distribuya uniformemente. Esta es una de las formas. La otra forma es a través de un anillo, ¿sí?, con pequeñas perforaciones a los costados, de manera que el líquido lo inundamos, la placa, y llegamos hasta el punto donde está el líquido, y por ahí, por esos pequeños orificios, circula el líquido y se distribuye uniformemente. La otra forma es colocar un sobretubo, de manera de que este sobretubo tenga una inserción en una parte, y por aquí entra, se distribuye sobre este tubo, y este tubo lo distribuye en el tubo más pequeño, ¿sí? Esto tiene una pequeña distribución anular entre tubo y tubo, entre estos dos tubos, de manera que se distribuya como film. No es esto lo más usual es esta distribución, o colocarle un distribuidor mecánico que lo que hace es ingresa el líquido y lo deposita por división con este divisor, lo deposita en los costados de las paredes. ¿Sí? Bueno, así como dijimos que había condensadores de carcasa del tipo condensadores de carcasa y tubo, también hay condensadores, y se suelen usar o pueden usarse condensadores de tipo de placa. Dijimos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de placa, las placas tenían un problema con la presión, con lo cual estos equipos tienen una particularidad, que es que están sellados, es decir, la parte donde ingresa el vapor, donde ingresa el vapor, están sellados, es decir, tienen un paquete de 2 placas, esas 2 placas están selladas, que es donde pasa el vapor. Selladas, cuando hablo de sellado, están soldadas. De esa forma mantengo la estanquidad entre las placas, y después la parte donde circula el líquido, es decir, en la otra contracara, acá circula vapor, esto es soldado con la otra placa, ¿sí? Pero acá, donde no circula vapor, sino circula líquido, acá no es necesario soldarla, y uso juntas, ¿sí? Como verán, el funcionamiento tiene una gran entrada, porque precisamente tenemos vapor, y el vapor ocupa todo el espacio disponible, por lo tanto, para hacerlo fluir tengo que tener conexiones mayores. Ingresa, y acá vemos cómo hace, ingresa y drena, y sale como condensado por la parte inferior. Acá estos equipos no los puedo usar para condensaciones parciales, porque son difíciles de regular. Se podría, pero normalmente se hace para condensaciones totales, ¿sí? Y por el otro lado, del otro lado del panel, entra el agua, hace su trabajo de enfriamiento, y después sale, se retira por el otro colector, ¿sí? Estos equipos se usan, pero para servicios de baja presión, no de muy alta presión, y teniendo esa salvedad de poder tener soldadas las placas, se pueden perfectamente aplicar, ¿sí? No son los más usados en industria, pero en algunos casos, en industrias, por ejemplo, alimenticias, se suele usar porque se usa el vapor para calefaccionar, a veces en forma directa. A veces en forma directa, a veces también se usa de forma indirecta, calentando un agua que después se usa para realizar el calentamiento. En el caso de los condensadores de tipo de placas, también podemos tener lo que habíamos visto en la clase de placas, condensadores de tipo espiral, de placas pero en espiral. En este caso podemos ver una espiral tipo 2, que entra el vapor inunda toda una de los lados del espiral, y pasa el líquido condensado, se generan inertes que por
por empuje del vapor son conducidos hacia la salida, en este caso, y el condensado es acumulado y sale por abajo. El agua ingresa en forma lateral y sale por la parte superior, ¿sí? Este es el caso más simple de condensador en placa. También puede ser este caso. En este caso entra un fluido y sale por la parte lateral, y acá entra el vapor, ocupa todo esto, y tiene una zona particionada para que haga el ingreso, se distribuya por aquí, y después el líquido condensado salga por acá y los inertes salgan por acá. Es una variación, no es tan común este tipo de equipos. Bien, siguiendo, existen otros tipos de condensadores de placa en espiral. Estos son todos los tipos que hay. El vapor ingresa por la parte inferior, digamos, choca contra la superficie y ocupa toda esta parte, y el líquido drena y sale por abajo, y los inertes que se van acumulando son evacuados por un venteo superior, ¿sí? Bueno, hasta ahí vemos algunos tipos comunes de condensadores de placa, de carcasa y tubo, de placas en espiral, ¿sí? Ahora vamos a ver los distintos flujos en condensadores. Esto más ateniente a el tipo de flujo, vimos el tipo de flujo, cómo se producía la condensación básicamente, cómo se distribuía el líquido en la carcasa. Ahora podemos ver, o vamos a ver cómo es los fenómenos de flujo en el caso de condensadores de tipo de tubos, ¿sí? Como podemos ver, hay distintos tipos de flujo. El flujo spray o anular. El flujo spray es el primer flujo. ¿Se acuerdan que decíamos que había dos grandes situaciones, o de película o el flujo en spray? En spray, ¿se acuerdan que dijimos que era la mejor de las situaciones, aunque era muy difícil de reproducir? Y normalmente no se tenía en cuenta por una cuestión de que, si bien tiene una alta transferencia de calor, es muy difícil saber cuándo estoy en ese flujo y cuándo no. El flujo spray, como en el caso A, es decir, finas gotas se van produciendo, finas gotas mezcladas con el vapor, se van distribuyendo, y una parte va condensando en los extremos y se va juntando en los extremos, ¿sí? El espumoso o de burbujas es cuando el líquido ocupa todo y hay burbujas de gas inundando o mezcladas con el líquido. Ya esto sería en la última parte de la condensación, y se producen en este caso, que es el flujo punzante, que es cuando se produce en la circulación del fluido. Se produce, por ejemplo, en este caso que es vertical, baja el líquido y sube el fluido, el gas que se está condensando, y se genera un tapón de líquido mezclado con gas, y a su vez gas y gas en los dos extremos. Entonces esto hace un pequeño golpeteo. Esto es normal, cuando hay golpe de ariete se producen esos tapones, por ejemplo, y es un flujo punzante, porque esto hace de tapón. Entonces cuando se genera sobrepresión y después se libera, ¿sí? Después tenemos el spray estratificado, es decir, cuando hay spray en la parte superior, pero hay una estratificación con líquido burbujeante en la parte inferior. Se estratifica, como en este caso, ¿sí? Estratificado totalmente y estratificado con spray, que hay algo de spray aquí, o sea, finísimas gotas, y acá hay finísimas burbujas, ¿sí? Todos estos tipos de modelo los podemos ver mejor si lo vemos acá, más concentrado en el tipo de flujo en condensadores, en los tubos, sobre todo en tubo horizontal. En vertical un poco diferente. Pero en el horizontal se produce inicialmente, acá está mal, pero esto es X mayor de 1, si lo tomáramos como título de vapor, acá viene con vapor puro, vapor vivo,
Se empieza a condensar, empieza a generar una película cada vez mayor acá de líquido en el tubo, y acá hay la aparición de lo que se llama spray. ¿Sí? Esta primera parte, si yo hago un corte, sería el tipo de flujo en spray o anular. ¿Sí? Este es, digamos, perdón, es el más, digamos, conveniente porque tengo una fina película, con lo cual la transferencia de calor es buena, y a su vez tengo un spray, o sea, muy pequeña condensación. Esa condensación llegará o caerá a ocupar el tubo, pero en esta parte normalmente hay una buena transferencia de calor. A medida que va creciendo, la resistencia a la transferencia de calor se va disminuyendo y se genera un flujo de tipo estratificado en esta parte B, ya cuando está bastante evolucionado la cantidad de líquido, ¿sí? Quedando solamente burbujas atrapadas más adelante, ¿no? Y esas burbujas atrapadas terminan teniendo un comportamiento tipo espumoso cuando ya estoy terminando el proceso de condensación para luego pasar a ser totalmente líquido, ¿sí? Eh, bueno, esto explica un poco los tipos de flujo. Normalmente nosotros vamos a trabajar con estos dos flujos, el flujo anular o spray y el flujo estratificado. ¿Sí? Después vamos a ver en las ecuaciones, da los dos tipos de flujo, ¿sí? Como para que vayamos viendo esta relación entre qué es lo que pasa y qué... Bueno, acá esta gráfica trata de ver si el flujo es vertical o si el flujo es horizontal en función de la velocidad del gas y la velocidad del líquido. Si lo cortamos acá y vemos horizontal y vertical, en el caso de vertical, si se fijan por comparación, el momento de flujo spray es a menor velocidad de líquido, ¿sí? Ya cuando la velocidad del líquido pasó este valor, ya prácticamente no hay spray, en el cambio en el horizontal sí lo hay. Y el flujo de burbujeo, de burbujas divididas dentro del líquido es más común acá que aquí. ¿Sí? Esto que decíamos es por el tipo de flujo. Acá crece sobre la pared el líquido, entonces las burbujas dentro de ese líquido son comunes, en el cambio en el horizontal es atrapado por el líquido y las burbujas duran poco tiempo, ¿sí? Hasta que forman parte de la masa. En el caso de el flujo vertical hay una parte de flujo de tapón, y es lógico porque por la disposición genera la posibilidad de generar tapones. En cambio en el horizontal ese flujo tapón no aparece, acá tampoco aparece el flujo estratificado, y en el cambio en el vertical sí aparece, ¿sí? Bueno, esto es como para que podamos entender qué es lo que pasa en cada uno de los lados, un tubo vertical y un tubo horizontal, ¿sí? Bien, bueno, como sabemos, los condensadores, el uso mayor que se les da en la industria química es para condensar, y dentro de la condensación es la condensación de torres de destilación, forma parte de un elemento básico de una torre de destilación. El vapor destilado ingresa y parte del líquido o total o una buena parte del líquido se recicla y otra parte se saca como líquido destilado, y a su vez hay una salida de vapores o incondensables, ¿sí? La condensación eh, eh, puede ser parcial si en estos condensadores, como dijimos, podían ser parcial o total. En el caso de parcial se usa cuando hay incondensables y cuando se requiere una parte del vapor que, digamos, que en vez de salir y recircular o salir como líquido destilado, que una parte del vapor salga como vapor propiamente dicho y vaya a hacer otra cosa. En ese caso las condensaciones son parciales y queda un vapor residual, y ese vapor residual junto con los incondensables se retira. El vapor destilado, por eso se divide en dos flujos, un vapor incondensable, o un vapor, perdón, no condensado, más incondensables, sale como tal del condensador, y otra parte
sale como líquido y ese líquido o se recicla o sale como destilado. Normalmente una parte se recicla y una parte se va a hacer reflujo y una parte se va como líquido destilado. En este caso, la elevación de la columna, es decir, estar al mismo nivel que la columna, acuérdense, las columnas son altas, estar al mismo nivel de la columna no es necesario, no es crítico, se pueden bajar a piso los condensadores y llevar el líquido a partir de ahí. Los condensadores estos, acá está como vertical, pero pueden ser vertical o horizontales, o también pueden ser parcialmente inclinados, ¿sí? Pero básicamente horizontales o verticales. El vertical, el vapor va por los tubos. Normalmente el vapor, bueno, puede haber distintos arreglos que los que ya vimos. Y el horizontal, el vapor va por la carcasa. Esos son los usuales para este tipo de condensaciones parciales de torres de destilación. En el caso de la condensación total, se usa cuando no hay incondensables, porque si hay incondensables yo no voy a poder condensar totalmente. Se pueden usar horizontales y verticales. El sobreenfriamiento del reflujo, este sobreenfriamiento puede ser un problema. De hecho, no es bueno hacer reflujo subenfriado porque cambia la condición de la columna. Eso lo van a ver en operaciones 2, así que no voy a entrar en detalle. Pero cuando condenso aquí, tengo que condensar tratando de que sea líquido saturado, de manera de poder restablecer el equilibrio. La elevación tampoco es crítica y también se pueden utilizar condensadores de placa o espiral. Como le decía, los condensadores, sobre todo los de placa, son bastante específicos, pero son para condensación total, no condensaciones parciales. No tienen posibilidad de venteo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, acá vamos a hablar de algunos problemas que tienen los equipos y situaciones que después las vamos a ver en la práctica. ¿Se acuerdan que hicimos un relato de cuáles eran las distintas alternativas que había en condensadores en la primera, cuando empezamos a verlo? Cuando empezamos a verlo vimos las primeras las alternativas que había, y esas alternativas nos indicaban que existía la posibilidad de que tener una mezcla multicomponente o un vapor puro con un incondensable, ¿sí? Los incondensables son un problema. ¿Y por qué son un problema? Porque yo tengo un elemento que no condensa en todo el avance del intercambiador. O sea, se desarrolla en el intercambiador la mezcla gaseosa, y la mezcla gaseosa no se condensa en ningún momento, esa mezcla gaseosa incondensable. Con lo cual, está ahí ocupando un espacio que no solo que no evoluciona, sino que como va cayendo la fracción que sí se puede condensar, porque se va condensando, la fracción incondensable va ocupando cada vez más espacio y empieza a generar problemas básicamente de difusión. Es decir, ¿se acuerdan ustedes cuando vieron en química general, entiendo, o fenómenos, no creo que fenómenos, sino van a ver en operaciones 2, fenómenos difusionales? Eh, Cuando ustedes tienen, pero lo vieron en química, es cuando tienen una alta concentración de un elemento, la tendencia es difundir hacia donde tiene menos concentración. En este caso, como supónganse que tienen un tubo, y no tengo para explicarlo, pero un tubo o una pared, y ustedes tienen un líquido, un vapor, perdón, que se condensa, al inicio se va a condensar normalmente esas partículas que se pueden condensar, pero el incondensable que está acá va empezando a ganar mayor concentración porque hay menos partículas, porque se van condensando, entonces genera como una especie de colchón o una especie de lugar donde hay mucho incondensable y en el seno del vapor hay partículas para condensar, entonces esas partículas tienen que trasladarse y llegar a este extremo atravesando ese incondensable. Eso no es otra cosa más que una resistencia a la transferencia de calor adicional. Esa resistencia a la transferencia de calor es bastante importante. En el caso de los incondensables, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, 1% en peso de aire en vapor de agua puede bajar la mitad del coeficiente de transferencia de calor.
En los fenómenos, cuando se producen fenómenos difusionales, el impacto en la baja del coeficiente de transferencia de calor es muy alto. Ya vamos a ver cuando veamos la parte teórica, y vamos a ver el cálculo y cómo se hace ese cálculo para poder determinar cuánto sería, porque, a ver, ¿cuál es el problema si baja la coeficiente de transferencia de calor? Y el problema está en que tengo que aumentar el área de intercambio para poder hacer posible esa transferencia de lo que falta. También vemos que, y sabemos que cuando hay incondensables, hay una parte que no se va a poder condensar de los condensables, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un momento en que no conviene, porque realmente tengo que aplicar un área muy grande para sacar muy poco más material, ¿sí? Por eso es un problema la presencia de incondensables en los condensadores. Todos los vapores introducidos contienen alguna cantidad de incondensables. Normalmente el tema de los incondensables es un tema permanente, no es muy fácil retirarlos, por eso casi todos los condensadores tienen la posibilidad de ventear para reducir ese incondensable. Por lo tanto, las reglas básicas son que todos los condensadores deben ventearse, o sea, todos deben tener una zona de venteo precisamente para que esa mínima cantidad, porque ¿qué es lo que pasa? Supónganse en un condensador horizontal o vertical. Si ustedes no tienen forma de ventear, ¿qué va a pasar? El incondensable va a empezar a ocupar espacio, los espacios muertos de los condensadores. Al ocupar esos espacios, va a sacarle área superficial, porque si ustedes tienen el condensador completo y una parte de él está ocupado por un incondensable, esa parte es área que ustedes no tienen disponible, porque ahí hay un fenómeno difusional para llegar a condensar, entonces no termina siendo efectivo. Entonces les quita área superficial. No solo que les quita área superficial, sino que también baja la transferencia de calor, con lo cual el problema es doble. Entonces, sí o sí, los condensadores tienen que tener un lugar donde ventear. Para cualquier cosa, supónganse que tengan el mejor de los procesos, por ejemplo, pero si en el proceso una bomba, un sello de una bomba, sufre algún tipo de problema y empieza a incorporarle aire a esa mezcla, van a tener incondensable y tienen que tratarlo de sacar. Por más que reparen la bomba y la bomba vuelva a andar, si ustedes no tienen forma de ventear esos incondensables, los incondensables van a quedarse ahí hasta que ustedes los saquen. Por eso es que, vuelvo a decir, no es menor esto de los condensadores que deben ventearse, ¿sí? Los condensadores deben diseñarse para desplazar los incondensables a una zona del equipo donde lo pueda ventear, ¿sí? No solo es hacer un venteo, sino que tengo que hacer el diseño de manera de poder tener una zona, digamos, muerta, o una zona donde se vaya acumulando. Ya vamos a ver, ya vimos algunos casos donde estaban puestos los venteos con ese objeto. El punto de venteo debe colocarse como lógico en la zona esa donde se concentran los incondensables, y a veces es necesario colocar otro condensador en la corriente de venteo para recuperar los vapores que puedan salir con incondensables. Si yo, por ejemplo, me es muy antieconómico trabajar en un intercambiador grande con una cantidad de incondensables interesante, lo que podría hacer es empezar a condensar hasta que hacer una condensación parcial en una parte, o sea, en uno de los equipos, de manera de poder sacar la mayor parte y después tener un equipo adicional para recuperación de los vapores que condensan, que por las características del incondensable le dificulta hacer. Entonces yo puedo seccionar la parte en dos, en un intercambiador que trato de condensar la mayor cantidad, y después para la menor cantidad tengo otro intercambiador, y eso va a depender también del costo que tiene, tanto sea el nuevo intercambiador como la energía que tengo que necesitar para poder hacerlo posible, como también el hecho de la posibilidad de recuperar económica, de recuperar ese incondensable, ¿sí? Eso se estudia, ¿no? Puede ser parte de su trabajo a futuro. Otro de los problemas, o no problemas, otras situaciones que se pueden presentar en los condensadores son el subenfriamiento. Es decir, en un condensador yo puedo condensar y ese líquido dentro del condensador lo puedo subenfriar. Es a veces necesario
¿Por qué es necesario? Bueno, porque, por ejemplo, si ustedes toman el líquido condensado que está en su punto de saturado, digamos, líquido saturado, y succionan con una bomba, existe la posibilidad que en la succión de la bomba, ese pequeño vacío que se produce por el chupar la bomba, puede generar pequeñas burbujas de vaporización por hacer spray, digamos, porque hacer, pero no spray, sino eh, flash, digamos, hace flash, genera un poco de vapor, y ese vapor metido en la bomba genera cavitación, ¿sí? Para evitar esta cavitación, que no es menor, guarda con eso, la cavitación lo que hace es destruir las bombas, porque es como si fueran pequeños granitos de arena que pegan sobre el cuerpo de la bomba y sobre la cañería, y en el tiempo lo terminan lastimando fuertemente e incluso pueden sacarla de servicio. Entonces, para evitar este inconveniente se suele bajar un poco más la temperatura de manera que la succión no genere este problema de flash, ¿sí? Es una presión relativamente simple, pero si está saturado, cualquier variación en la condición va a generar un problema. Entonces, para evitar la cavitación se suele hacer. A veces la cantidad de grados que se necesitan es bastante. Por ejemplo, si quiero asegurar un almacenamiento de largo tiempo. El subenfriamiento dentro de los tubos, si es dentro de los tubos, en verticales se puede hacer, es predecible, pero en horizontales por los tubos no es predecible. Es decir, no deben usar o no deberían usar, ustedes están en posibilidad de hacerlo, pero no deberían usar en horizontales el enfriamiento en los tubos. En el caso de por la carcasa, pueden usar tanto sea horizontal como vertical, se deja un área definida, eso se calcula, ya lo vamos a ver cómo se calcula, se deja un área definida para la alimentación. El subenfriamiento digamos, es bastante ineficiente, ¿sí?, en un condensador. Por eso es que se suelen usar, existe la posibilidad de hacerlo dentro del condensador, ya que es un área que se la deja líquido estancado. Y al ser líquido estancado, los, los, los coeficientes de transferencia de calor son para líquido estancado, o sea que están en el orden de 10, 20, 40 o 50 BTU hora pie cuadrado, o sea, son muy bajos respecto a un valor que usualmente tiene un condensador de alrededor de 400, 500, 600 BTU. Entonces, como tenemos esta situación, a veces en algunos casos se suele hacer la condensación y el líquido que se produce de la condensación se suele poner un intercambiador más pequeño para subenfriar específicamente. Esta es una salida bastante importante y puede ser interesante, pero también tiene un costo adicional de una instalación, un equipo más. Aunque si bien es pequeño, un equipo más. Sería lo mejor desde lo técnico, hay que ver la posibilidad económica. Y la situación original, si yo tengo un equipo, un condensador que tiene margen, me conviene usar este equipo que ya tiene margen, ya lo tengo comprado, y no comprar otro equipo para subenfriar, ¿sí? Bien, bueno, vamos a cortar acá, voy a dejar de proyectar, vamos a hacer un tercer video para finalizar la parte teórica, ¿sí? Bueno, nos vemos en un rato. Hasta luego entonces, nos vemos.